Les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo le dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo sus manos, la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métala en mi costado y no siga dudando, si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Siéntese, queridos hermanos. A mí, de manera personal, me encantan estas 2 escenas que se presentan aquí en el Evangelio. La primera escena es los discípulos sin Tomás. Jesús entra y les ofrece la paz, pero lo llenó de alegría. Ese mismo día, en la noche, estaban otra vez reunidos los discípulos, como siempre, miedosos, porque no querían correr la misma suerte de Jesús, y ahí estaba Tomás. Ya le habían comentado, con qué alegría no le habrán comentado: hemos visto al Señor. Y él, así como escéptico, como muchos de nosotros, como incrédulos: no. Si yo no meto mi dedo en los agujeros de sus clavos y no meto mi mano en el costado, yo no voy a creer. Qué lección la que le dio el Señor a Tomás. Muchas veces a nosotros también nos da varias lecciones. Y dice que el Señor a los 8 días entró y le dijo a Tomás, se dirigió específicamente a Tomás: Tomás, ven, trae acá tu mano, métela en mi costado. No dice el Evangelio que la metió, porque por solo que el Señor le dijo: ven y mete tu mano, ya él sintió aquello como una reprimenda de parte del Señor. Pero lo importante es lo que dice el Señor al final, que también nos involucra a nosotros, y le dice: Tomás, arrepentido de haber sido incrédulo, le dice: Señor mío y Dios mío. Este arrepentimiento de Tomás pues no nace del miedo, que dice: no me quiero ganar otra reprimenda de parte de Jesús, sino que de un verdadero arrepentimiento, de un reconocimiento, de un recuperar la fe. Pero al final dice algo: dice: dichosos los que creen sin haber visto. Hermanos, yo me considero dichoso. Yo soy dichoso. Soy dentro del grupo de los dichosos. ¿Por qué? Porque yo creo la palabra. Yo no necesito que Jesús se me aparezca y me diga: Pablo, vení, mete la mano aquí en mi costado. Yo creo en el Señor, creo que ha resucitado, creo que es la fuente de la alegría. Entonces, me encanta este pasaje que a propósito lo pone la Iglesia en esta fiesta de la Divina Misericordia, porque hay un versículo aquí que tiene que ver con la misericordia divina. ¿Y cuál es ese versículo? Su versículo:
cuando el Señor Jesús le dice: reciban el Espíritu. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Esos versículos, hermanos, es el derroche total de misericordia, porque se refiere al confesionario, a que allí en el confesionario donde nosotros derramamos, Dios derrama toda la misericordia sobre toda nuestra miseria, que es el pecado. Y entonces por eso es que dentro de los requisitos para ganar la indulgencia plenaria está ese, empezar por el confesionario, ya sea hoy o antes o después, pero con la intención de confesarse. Entonces, en el año 2000, 23 de mayo, año 2000, el Papa San Juan Pablo II declaró, y la Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos declaró fiesta universal de la Divina Misericordia. Fiesta universal, y el Papa Francisco declaró el año de la Divina Misericordia, ¿se acuerdan? Entonces están en sintonía estos dos papas. Pero ¿por qué la insistencia en la Divina Misericordia? Escuche bien lo que le voy a decir. La devoción, o sea, la misericordia divina tiene mucho que ver con los novísimos, las verdades de fe, sobre todo con aquello que nos habla del juicio, porque nos habla de un juicio particular y nos habla de un juicio universal. Y el juicio particular es el que yo voy a vivir en el momento de mi muerte. Yo me muero, tengo que ir a dar cuentas a Dios, me llama cara a cara, y Él va a hacer una evaluación de cómo ha sido mi vida, juicio particular. Y el juicio universal es el juicio que estamos esperando y que lo profesamos en la fe, de nuevo en la gloria, para juzgar a los humanos sobre el nombre del fin. Pero que tiene que ver con la misericordia, que Dios en su infinita misericordia, antes de ser juzgado en nosotros, particular o universalmente, Él desea que no haya un católico, pero ni un solo católico en cualquier parte del mundo que no haya conocido la misericordia infinita de Dios. Y que no solo se trata de conocer teóricamente lo que es la misericordia, que para eso está una encíclica escrita por San Juan Pablo II que se llama Dives in Misericordia. No, se trata de experimentar la misericordia en la propia vida. Y yo, perdón que se lo diga, pero yo he experimentado la misericordia de Dios, y ahora lo digo con convicción, porque yo no me había percatado de eso hasta que una vez, haciendo una historia de mi vida, es decir, leyendo mi historia personal, desde que yo me recuerdo hasta el día en que lo estaba haciendo, que hace poco, yo descubrí en la lectura de mi propia historia que yo había tenido tantos acontecimientos negativos que me habían hecho sufrir y que me habían hecho orar, pero por sobre esos acontecimientos negativos y sufrimientos había una gran misericordia de Dios en mi vida, y que me había permitido esa misericordia estar donde estaba. Entonces, desde ese momento, yo, con un corazón contrito, humillado y arrepentido, pues empecé a darle gracias a Dios por la misericordia infinita. Y cambió mi concepto de misericordia hacia Dios, porque de principio yo pensé que ser devoto a la misericordia era pedirle al Señor en todas mis necesidades, y ya, no. Claro que el Señor mismo nos manda a pedir, pida que se les dará, pero no solamente eso, sino ser devoto a la divina misericordia significa apelar en cada momento de nuestra vida a la misericordia infinita, sin dejar penetrar ni siquiera una pizca de duda de que lo que yo le pido me lo va a conceder. Eso lo confirmó en el diario de Santa Faustina, cuando le dijo: mira, todo lo que pidas en honor
animación, se te será concedido si es en mi voluntad. Eso, en primer lugar, siempre, 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 siempre apelar a la misericordia divina. Y el segundo es que si Dios es misericordioso conmigo, yo tengo que ser misericordioso con los demás. Y a veces confundimos que ser misericordioso con los demás es, pues, no corregirlo, no decir nada, no enojarme, no mis relaciones interpersonales, como que yo fuera el ángel, para que todo el mundo hable bien de mí. No, brindar misericordia significa mantener esa buena relación con Dios y desde ese amor profundo que tengo adentro, que surja, que brote obras de misericordia. Y la tercera cosa es confiar en la misericordia. No de balde el Señor Jesús a Santa Faustina, cuando terminó ella de pintar el cuadro y no había puesto la firma, el Señor le dice: pon mi firma. ¿Y cuál es tu firma, Señor? Jesús, en ti confío. Eso significa la confianza infinita en Dios. Pero no podemos confiar si no tenemos fe en Jesús. Pero una fe que no da lugar a dudas como la de Tomás, hasta no verlo creer, no, una fe sólida, una fe firme, una fe en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, en medio de las lágrimas, en medio de todo lo que a mí me pasa, una confianza total en el Señor. Yo realmente me he comprometido con el Señor Jesús, y esto me ha llevado a que algunas personas digan cosas falsas de mí. Me he comprometido a llevar la misericordia a todas las partes donde yo esté. Una vez me dijeron que yo me estaba robando la misericordia de una parroquia ahora. Imagínese usted, ¿cómo se les ocurre? Y es que nadie es dueño de la misericordia es para todos. Y entonces me dio como risa, ¿verdad? Porque digo yo, ¿hasta dónde podemos nosotros tener un concepto equivocado de lo que es la misericordia? Si la misericordia está en todos los lugares. Cuando yo inicié mi devoción a la Divina Misericordia, solo había una parroquia donde se celebraba la misericordia. Y ahora, con la ayuda de Dios, todas las parroquias de Tegucigalpa celebran la misericordia. Y entonces, Dios es misericordioso, y yo le prometo hoy en el día de la misericordia que donde esté yo, allí voy a llevar la misericordia, allí lo voy a fomentar. Y no importa lo que venga, pero allí lo voy a fomentar, porque la misericordia de Dios conmigo ha sido extremadamente buena. Y yo le voy a decir, y con esto finalizo, que yo no tengo con qué pagarle al Señor todo el bien que me ha hecho. Y yo me he entregado a mi vida sacerdotal, pero eso no es nada comparado con todo lo que me ha dado en la vida, y no sé cuánto más me va a dar, seguramente que más, porque Él no es un Dios pichicazo, ¿verdad? Que da cuenta lo otro, es un Dios en abundancia. Así es, queridos hermanos, que vale la pena celebrar la fiesta de la misericordia. Hoy usted pídale por medio de la pasión del Señor lo que desee, pero espere, porque Dios tiene su tiempo y Él a su tiempo nos concede todo aquello que necesitamos. Que así sea.